Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de apelar a mi mayor capacidad de síntesis en razón de dos cuestiones. Primero, me empezó un poco tarde y después para cubrirme un poco de esta incipiente disfonía que me está atacando. El aire acondicionado tiene mucho que ver. Cuando ¿Desea incorporar por escrito, legislador, su argumento? No, simplemente... bueno, entonces continúa. Entonces, podríamos incorporar por escrito que empezamos bastante tarde. Continúa, Decía que cuando el legislador Limia trajo aquí, presentó por primera vez el presupuesto en primera lectura, lo escuché como corresponde atentamente, lo escuchamos como también en esta circunstancia, y no podemos más que coincidir cuando él hizo la descripción sobre cuáles son los elementos sobre los que necesariamente se debe apoyar el presupuesto provincial, que es el presupuesto nacional. Y cuando se refirió al presupuesto nacional, claramente explicitó las dificultades que ese presupuesto nacional tiene para ser cumplidas, apelando, en algunos casos, a la historia, que no se venía cumpliendo. Él hizo referencia 6 años para atrás. Mire, en la Argentina, depende de lo que veamos, podemos ir a 10, 15, 20 años para atrás también. Y también le hizo referencia a cuestiones específicas, y si usted me permite, voy a leer. Es cortita. Cuando hablo de el cálculo del crecimiento del Producto Bruto Interno, está establecido un 4% a nivel nacional, y las consultoras privadas y otros organismos de crédito internacional consideran que va a ser un 2,5%. Ahí tenemos un 37% menos estimado. Esto puede pasar o no. Estamos hablando de la enorme dificultad de su cumplimiento, para bien o para mal. La inflación la han calculado un 34%. Anoche lo escuchaba Guzmán y hizo marcha atrás. Dice, hay problema con eso. Venimos con un arrastre interanual del 51%. Va a ser muy difícil lograr eso. Las estimaciones son del 48%. El tipo de cambio a 133 pesos para el presupuesto del 22. Las consultoras internacionales estiman 160 pesos. Es decir, por nombrar algunas de las cuestiones que realmente impactan negativamente en la posibilidad de desarrollar un presupuesto provincial que se afiance sobre cuestiones reales que estamos transitando. Entonces, la pregunta que me hago y que nos debemos hacer: ¿qué tiene que hacer el gobierno provincial cuando prepara el presupuesto provincial? ¿Profundizar esas dificultades o generar diques de contención para ver cómo podemos evitar que esas cosas lleguen aquí? Me parece que esa es la lógica. Es más o menos como cuando dijeron que venía la pandemia. Bueno, para bien o para mal, se podrá discutir o no, pero la provincia se puso a vacunar para tener anticuerpos. Acá estamos frente a una pandemia económica. Hay que tener anticuerpos. ¿Por qué hay que tener anticuerpos, señor presidente? Porque las cifras de las que Córdoba no puede escapar realmente son impresionantes en cuanto a la pobreza. No hace falta que las nombre, todas las conocemos: la pobreza, la indigencia, la caída del salario real, de los salarios registrados y no registrados, el desempleo, el subempleo, los hogares con déficit habitacional, a que hacía referencia la legisladora preopinante. Estos son ratios que nos tienen que llamar la atención y decir, bueno, frente a esta situación, vamos a repetir el esquema que venimos repitiendo en años pasados, en algunos que tuvimos, incluso la oposición acompañó porque hubo un pequeño sesgo cuando se firmó el pacto fiscal, en donde íbamos lentamente ir bajando la alícuota de ingresos brutos, situación que se aventó de aquí para los tiempos. Es decir, estamos convencidos, creemos
que aplicando el mismo remedio que nos fue dado años anteriores y que no tuvo resultado, este año va a dar resultado? Yo creo que no. Y en esto sí coincido que el rol del Poder Legislativo tiene que tener una mayor preponderancia en escuchar y ser escuchado. Porque fíjese una cosa, hay formas de evitar que estos problemas no sean tan grandes. Yo no digo evitarlos, pero hay formas de evitar que estos problemas no sean tan grandes. Si nosotros seguimos con la misma política fiscal, en donde el 80% de los ingresos propios están constituidos por ingresos brutos, el impuesto más recesivo, si los hay, con el efecto piramidal y cascada que tiene, es decir, la sumatoria y sumatoria que llega, al final no se puede saber cuánto forma parte de un precio final y solamente en la etapa de exportación está eximida, pero eso ha ido cargándose a lo largo de la cadena de comercialización, cuán larga sea ella. Y no nos hemos quedado callados frente a eso. Hemos presentado una propuesta que también rondaba en la idea del ministro de Economía de la provincia de hacer un ingreso bruto discriminado. Porque ¿qué ocurre si no? Cuando el ingreso bruto está dentro del precio, se aplica el IVA sobre ingresos brutos. Y le estamos mandando a la nación plata que no le corresponde, señor presidente. La lógica sería discriminarlo. ¿Qué lograríamos con esto? Dos cosas. Si nosotros le asignamos al consumidor la responsabilidad de controlar eso, lo vamos a lograr en la medida que le pongamos un incentivo. Y ahí planteábamos que, por ejemplo, los que van a comprar van a exigir factura porque el ingreso bruto que estén pagando había que imaginar alguna manera de que un porcentaje, aunque sea mínimo, sea destinado a cancelar deudas de servicios o impuestos provinciales. Le aseguro, señor presidente, que el 50% que tenemos de economía no formal dejaría de pasar de eso y sería mucho menos, porque el que va a comprar dice, no, dame la factura. Ustedes lo saben y yo lo sé. Cuando se va a comprar, los que somos consumidores finales, el comerciante nos dice, ¿querés factura o no querés factura? Esta es la verdad. Y ahí no va solamente el IVA, va el ingreso bruto. Importantísimo para la provincia de Córdoba. Tenemos que lograr que se comprometa el consumidor con la recaudación del ingreso bruto, teniendo un beneficio para sí. Ese sería un cambio copernicano en la visión impositiva que tiene que tener la provincia para poder dar vuelta a estos resultados que nos están pasando. Y dejaríamos de contribuir en forma indirecta a la nación que ya demasiado nos ha ahorcado. Decía recién Limia, hemos previsto para el déficit un acuerdo con la nación para el déficit de la caja de jubilaciones. Esperamos que el gobierno nacional cumpla. Esperamos que el gobierno nacional cumpla. Los jubilados de esta provincia, obviamente, deben estar con algún grado de preocupación. También hablamos sobre eso en su momento. Planteamos la necesidad de tener una visión distinta de lo que es la jubilación, dejar de lado, echar por la borda aquel principio económico que establece que tiene que haber un número X de gente trabajando para que haya alguien que pueda cobrar. Y las cajas son deficitarias, hace falta 4 que estén trabajando efectivamente para poder pagar un... No existe más eso, ni va a existir en el futuro. Hay que darle un salto hacia adelante, pasar a una generación nueva, una visión nueva de lo que es un derecho de quien trabajó, que no puede estar asentado en el presente económico de la cantidad de puestos de trabajo que pueda haber.
tiene que estar incluido en rentas generales de aquí para los tiempos, para que no tengamos esta duda cada vez que presentamos un presupuesto en la provincia. En honor a la capacidad o poca capacidad de síntesis que uno pueda tener, no voy a hacer referencia a los otros tributos, porque la verdad que pierde incidencia general, pero hay algunas cuestiones cualitativas que sería interesante analizar. Es razonable que en la recaudación general de la provincia se recaude más por el impuesto de sellos que por los impuestos que gravan los bienes patrimoniales. 2 puntos menos por los impuestos que gravan los bienes patrimoniales, es decir, la capacidad, la riqueza de la gente. Algo está mal, señor presidente. Yo no digo que se tenga que cambiar hoy, pero hay que dar señales en este sentido. Entonces, cuando hablamos del sistema fiscal o de cómo el sistema impositivo de la provincia, y cuando vemos los objetivos que compartimos del presupuesto, cuando dice que es un presupuesto para afianzar la justicia social, para el crecimiento económico sostenible, para el fortalecimiento de las instituciones y un presupuesto orientado a la igualdad de género. Estamos de acuerdo. Lo que sí decimos que no se va a cumplir si seguimos sosteniendo este sistema impositivo con una fuerte distorsión y una fuerte regresión que son los ingresos brutos, que pueden ir atenuándose simplemente con la decisión de distinguirlo en la factura. De a poquito, ir avanzando, dar señales, porque el impuesto a los ingresos brutos lo sabemos todos. El que más lo paga en términos proporcionales de sus ingresos es el que menos tiene. Y obviamente no queremos nosotros hacer un presupuesto con un sistema impositivo que grave proporcionalmente a los que menos tienen por sobre los que menos tienen. Hemos hecho propuestas en este sentido, señor presidente. Debo decir que en algún momento creímos ser escuchados, esperamos que el año que viene seamos escuchados y podamos discutir esto para ir torciéndole un poco el brazo a la cuestión macroeconómica y tratar de evitar que Córdoba, con el cordobesismo que se enarbola, trate de distinguirse también en eso. También en que está trabajando para que los impactos macroeconómicos negativos derivados de decisiones económicas distorsivas a nivel nacional también nos peguen en el medio del pecho a cada uno de los cordobeses. Lo podemos ver también. El legislador Limia dice, bueno, con el tema de automotores se bajó la alícuota, pero ¿sabe lo que valen los autos? La base imponible se fue por la nube. La presión fiscal sigue siendo la misma en términos reales. Haber bajado el sellado del tema de los alquileres. Lo escuchaba recién. Está bien, está bueno eso. Sabemos la situación tremenda en que padecen miles de cordobeses que tienen que alquilar. Algo del problema se les soluciona, está bien con el sellado. Pero tienen que pagar cifras espeluznantes. Todos sabemos que por vigencia de una ley nacional equivocada, que no se escuchó a nadie, pensando que se iba a lograr bajar, lo que se hizo fue un efecto contrario. Aumentaron los alquileres. No hay alquiler por debajo de los 50.000 pesos. Pensémoslo en términos reales. ¿Qué pasa en la gente de carne y hueso de todos los días? ¿Estamos haciendo algo para que eso tenga un perfil distinto hacia el futuro? ¿Se puede hacer algo? Nosotros sugerimos humildemente, y no quiero hacer de esto una simplificación, sé que no es fácil. Estoy hablando de cuestiones conceptuales. Después viene la parte operativa, el ponerse a trabajarlo. Pero digo lo siguiente, ¿quién puede estar en desacuerdo con las obras públicas de caminos, etcétera?
pero hay opciones. Hay 300.000, algunos dicen 200.000, tomemos 200.000. 200.000 viviendas faltantes para tantas familias en la provincia de Córdoba. ¿Qué estamos haciendo? Recién, y no tiene nada que ver con el legislador Limia, lo escuché atentamente, el legislador Limia dice, vamos a destinar, permítame porque lo anoté por acá, 5.400 millones de pesos para hacer viviendas. 2.700 viviendas a 2 millones de pesos. Que algunos se hace una vivienda de 2 millones de pesos. Si lo consiguen, bárbaro. No hay forma, pero vamos a ponerle 2.700 viviendas. Y ahí el déficit no es solamente un déficit de cantidad de viviendas. Hay un déficit cuantitativo por hacinamiento, a donde viven más de 4 o 5 personas en una habitación. Eso no se cuenta como déficit, pero el hacinamiento es feroz. Hay otro déficit también cualitativo, que no tiene nada que ver con el hacinamiento, pero que tiene que ver con la calidad de vivienda en la que viven. Tenemos que empezar a hacer algo, señor presidente, en este tema. Y bueno, ahí vienen las decisiones políticas que tienen que ver con las opciones que tenemos. Y en las opciones que tenemos, decimos, encaramos por este lado la obra pública, encaramos por este otro lado. Miren, creo que llegó el tiempo de darle un 50% de lo que hacemos en obra pública a la vivienda. Porque si le agregamos lo que hay, el 60% que hay para obra vial, le agregamos lo que hay en materia de desagüe y algo que acompañan a las obras viales, estamos en un 70% en eso. Entonces, un poco para viviendas. Tenemos que ir paliando este déficit para que todos los años podamos hacer, miren lo que digo, 20.000 viviendas. Hace un tiempo aprobamos un crédito para hacer 25.000 viviendas, hace unos años atrás, para hacer 20.000 viviendas por año. En 10 años lo alcanzamos al déficit de hoy, le tendremos que ir sumando los déficits que tengamos día a día. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿por qué tendríamos que decir que vamos a hacer vivienda sacándole un poco a la obra vial, sacándole? ¿Por qué tendríamos que hacer eso? Porque tenemos una situación económica difícil, porque la situación social es difícil y porque hemos dicho que queremos aprobar un presupuesto que contribuya a mejorar la situación social. Y la obra de vivienda que se contribuye a mejorar la situación social no solamente le da techo a la familia que esté constituida de la manera que quieran, sino que le da trabajo a miles de desocupados que hoy hay. Además, el mercado interno se fortalece porque la mayoría de los materiales para hacer la obra pública se fabrican en la Argentina. Pero como si eso fuera poco, la gran diferencia, llevémosla ya al plano económico, economicismo puro. De cada 100 pesos que se invierten en vivienda, 48 se recupera a través del sistema fiscal provincial. 48. De esos 48, un 40, 50% es directamente sobre la vivienda y el otro proviene del incremento de la actividad periférica que tiene la construcción de vivienda. Y todavía falta algo. Es importantísimo. La obra esa se recupera. Se le cobra al propietario un valor y esto va a permitir generar un fondo permanente para los tiempos por venir. Políticas de Estado, señor presidente, son fundamentales. Voy a apelar a lo que le dije al principio, voy a tratar de hacer una síntesis más concreta todavía, no me voy a extender en números, porque aquí el tema es conceptual. No importan los números, importan hacia dónde van destinados. Y las intenciones se tienen que fijar no solamente en las palabras, sino en las acciones.
y estamos con un problema de desviación entre la palabra y la acción, yo no creo que sea a propósito. Yo creo que hay un tiempo de repensar que no hemos tenido entre el oficialismo y la oposición para pensar en estos sectores, señor presidente. Podría darle muchos argumentos más en este sentido, pero seguramente otros integrantes de este bloque desgranarán algunos otros conceptos que son los que definirán nuestra posición frente al presupuesto 2022, cuya definición, como corresponde, estará en última instancia en boca de nuestro presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.